La maldición del charro. Las leyendas eran parte del tejido del pueblo. Desde que tengo memoria, los ancianos hablaban del charro negro, un espíritu errante condenado a vagar por las noches con su caballo azabache y sus ojos como brasas. Decían que era peligroso encontrárselo, que nunca debías aceptar nada de él, pero lo que más advertían era que su ira podía ser devastadora si se le provocaba. Siempre pensé que eran cuentos para asustar a los niños, algo para mantenernos alejados del monte o de las noches solitarias. Pero ahora, mientras escribo esto, me doy cuenta de lo ciego que fui. Todo comenzó con una reunión casual entre amigos. Era una noche cálida y, como muchas veces, nos juntamos en la casa de Emiliano. Éramos 5, Emiliano, su prima Rosa, Diego, Andrea y yo. La conversación pronto se desvió hacia las leyendas del pueblo, un tema recurrente en nuestras charlas nocturnas. Dicen que el charro negro no es solo un espíritu vengativo, dijo Rosa, con los ojos brillando de curiosidad. Algunos creen que es una especie de juez que castiga a los que cometen actos de injusticia. ¿Y quién decide que es justo?, preguntó Diego con una sonrisa escéptica. Eso no importa. Lo que importa es que siempre hay algo de verdad en estas historias, respondió Rosa con seriedad. La discusión nos llevó a recordar historias que habíamos oído de niños, pero fue Emiliano quien, casi sin querer, encendió la chispa que cambiaría nuestras vidas. Mi abuelo siempre decía que el charro negro tenía una conexión con nuestra familia. Algo sobre un asesinato y una traición. Las palabras de Emiliano cayeron pesadas en el aire. La curiosidad nos ganó, y todos lo presionamos para que contara más. Emiliano explicó que, según su abuelo, hacía más de 100 años, un hombre llamado Ignacio Vargas había sido un charro respetado en el pueblo. Era justo, valiente y querido por todos. Pero su fama y riqueza habían despertado envidias, especialmente en un grupo de terratenientes locales. Una noche, esos hombres lo emboscaron en el camino de regreso a su hacienda. Lo acusaron falsamente de robar ganado y lo ejecutaron sin juicio alguno. Su cuerpo fue arrojado al monte y su caballo desapareció. Dicen que Ignacio juró vengarse de los responsables antes de morir, dijo Emiliano, bajando la voz. Y que su espíritu no descansará hasta que sus descendientes paguen por lo que hicieron. La historia nos dejó inquietos, pero Rosa, siempre intrépida, propuso algo que no debimos aceptar: investigar más sobre Ignacio Vargas y su conexión con el pueblo. Al día siguiente, nos reunimos en la biblioteca local. Escarbamos entre viejos registros y crónicas del pueblo, buscando cualquier mención de Ignacio Vargas o el charro negro. Lo que encontramos nos dejó helados. Había un registro de la ejecución de Ignacio, pero lo más perturbador era que los nombres de los hombres que lo asesinaron coincidían con los apellidos de varias familias prominentes del pueblo, incluida la de Emiliano. ¿Crees que esto sea real?, preguntó Andrea, claramente incómoda. Es demasiado para ser coincidencia, respondió Rosa. Empezamos a notar patrones extraños. En los últimos años, varios descendientes de esas familias habían muerto en circunstancias misteriosas. Accidentes inexplicables, enfermedades repentinas, desapariciones. Todos ellos ocurrían en lugares donde se decía que el charro negro había sido visto. Esto no es un cuento, dijo Emiliano, su voz llena de determinación. Es una maldición. Esa noche, decidimos aventurarnos al camino donde, según la leyenda, Ignacio había sido asesinado. Llevamos linternas, una grabadora y una mezcla de curiosidad y temor que nos mantenía alerta. El lugar estaba desierto y envuelto en un silencio que parecía absorber todo sonido. Mientras caminábamos, Rosa encendió la grabadora y comenzó a hacer preguntas en voz alta. Ignacio Vargas, si estás aquí, queremos saber tu historia. No hubo respuesta inmediata, pero entonces, el aire se volvió gélido y un viento repentino apagó nuestras linternas. ¿Qué fue eso?, preguntó Diego, nervioso. De repente, lo escuchamos. Un relincho, fuerte y cercano. Y luego, pasos. Pasos de caballo. Andrea gritó, señalando hacia el camino. Allí, bajo la tenue luz de la luna, vimos una figura. Un hombre montado en un caballo negro como la noche. Su sombrero ocultaba su rostro, pero sus ojos brillaban como brasas. «Vámonos», grité, pero Emiliano no se movió. ¿Eres Ignacio Vargas?, preguntó, su voz temblando. La figura no respondió,
pero levantó una mano, señalando hacia Emiliano. Luego, tanto el hombre como el caballo desaparecieron en un parpadeo. Regresamos al pueblo aterrados, pero también más decididos a entender lo que estaba ocurriendo. Esa noche, Emiliano encontró una carta en la puerta de su casa. Era vieja, el papel amarillento y la tinta desvanecida, pero el mensaje era claro: la sangre debe pagar con sangre. La carta también contenía una lista de nombres, todos ellos descendientes de los hombres que habían matado a Ignacio. Emiliano reconoció a algunos, familiares lejanos, vecinos, incluso amigos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Andrea, pálida. Necesitamos detenerlo, dijo Rosa, aunque su voz mostraba más miedo que confianza. Con la ayuda de un anciano del pueblo, descubrimos que había una forma de romper la maldición. Según él, el espíritu de Ignacio solo descansaría si alguien de su linaje hacía justicia por él. Eso significaba encontrar a los descendientes responsables y confrontarlos con la verdad. Empezamos a visitar a esas personas, compartiendo lo que sabíamos. Algunos nos creyeron, otros nos rechazaron, pero el miedo comenzó a propagarse como un incendio. Una noche, mientras discutíamos nuestros próximos pasos, Emiliano recibió una llamada. Su tío, uno de los nombres en la lista, había muerto en un accidente automovilístico. «Está sucediendo de nuevo», dijo Emiliano, su voz quebrada. Sabíamos que el tiempo se estaba acabando. Decidimos regresar al lugar donde habíamos visto al charro negro. Esta vez, Emiliano llevó un objeto que había encontrado en el desván de su abuelo, una vieja medalla que pertenecía a Ignacio Vargas. Cuando llegamos, la figura apareció de nuevo, más imponente y aterradora que antes. Emiliano se adelantó, sosteniendo la medalla en alto. «Ignacio Vargas. Estoy aquí para corregir el error de mi familia». El charro negro se detuvo, observándolo en silencio. Luego, en un tono profundo y lleno de ira, dijo: «La justicia no se compra con palabras». El viento comenzó a rugir, y por un momento pensé que no saldríamos vivos de allí. Pero Emiliano, con lágrimas en los ojos, se arrodilló y dejó la medalla en el suelo. «Por favor, déjanos en paz». El charro negro se acercó lentamente hasta que su caballo estuvo a centímetros de Emiliano. Entonces, con un movimiento brusco, tomó la medalla y desapareció. El silencio volvió al lugar, pero esta vez no era opresivo. Era como si algo se hubiera liberado. Desde esa noche, no volvimos a ver al charro negro. Los extraños accidentes cesaron y el pueblo volvió a su ritmo habitual. Pero la experiencia nos cambió. Emiliano se convirtió en el guardián de la historia, asegurándose de que nadie olvidara lo que ocurrió. Y yo, cada vez que escucho un relincho en la distancia, no puedo evitar recordar esa noche y preguntarme si el charro negro realmente ha encontrado la paz. El charro negro y la niña perdida. El bosque siempre había tenido algo inquietante, incluso bajo la luz del sol. Las copas de los árboles eran tan densas que oscurecían el cielo y el aire parecía más pesado cuanto más te adentrabas. Aunque vivíamos cerca, mi madre siempre me advertía que no me alejara de los senderos y hasta ahora había obedecido. Pero esa tarde, no podía quedarme quieta. Mi hermano menor, Gabriel, había salido a jugar y no había vuelto. Mi madre estaba en la cocina y aunque intenté explicarle que algo estaba mal, no me escuchó. «Está bien, ya volverá. Es un niño curioso», me dijo mientras amasaba pan con las manos llenas de harina. No podía esperar. Tomé una linterna y me adentré en el bosque. La luz comenzaba a desvanecerse y el eco de mis pasos parecía seguirme como una sombra persistente. «Gabriel». Grité, pero mi voz murió entre los árboles. Los minutos se convirtieron en horas mientras caminaba en círculos, mi linterna iluminando solo fragmentos de hojas y ramas. La desesperación empezó a crecer en mi pecho cuando encontré algo, una figura pequeña, un muñeco de trapo que Gabriel siempre llevaba consigo. Estaba tirado en el suelo, sucio y húmedo. «¿Gabriel?». Mi voz tembló, pero esta vez no hubo respuesta. Con el muñeco en la mano, comencé a retroceder, intentando recordar el camino de vuelta. Pero los árboles eran todos iguales, y el bosque parecía haber cambiado de forma. Justo cuando mi pánico estaba por desbordarse, lo vi. Al principio, pensé que era un hombre montado a caballo, pero había algo extraño en su silueta.
Su sombrero de ala ancha ocultaba su rostro y el caballo era negro como el vacío. No hacía ruido al caminar, ni siquiera el crujir de hojas bajo sus cascos. ¿Estás perdida, pequeña? Su voz era profunda, casi un susurro que parecía venir de todas partes a la vez. Estoy buscando a mi hermano, dije, apretando el muñeco contra mi pecho. El hombre inclinó la cabeza, y aunque no podía ver sus ojos, sentí su mirada perforándome. Puedo ayudarte, dijo, extendiendo una mano enguantada, pero tienes que confiar en mí. Algo en mi interior gritaba que no aceptara, pero estaba desesperada. Antes de que pudiera pensar, su mano me levantó y me colocó frente a él en el lomo del caballo. El aire alrededor de nosotros se volvió frío, y el bosque, que ya era oscuro, pareció desaparecer en la nada. Cuando el caballo se detuvo, ya no estábamos en el bosque. Era un lugar extraño, una especie de claro rodeado de árboles retorcidos que parecían manos intentando alcanzar el cielo. En el centro había una casa vieja, hecha de madera podrida y llena de sombras que parecían moverse. Aquí encontraremos lo que buscas, dijo el hombre, desmontando con una agilidad sobrenatural. Intenté bajarme del caballo, pero mi cuerpo no respondía. Era como si algo invisible me mantuviera en mi lugar. El hombre, al que ahora entendía como el charro negro, caminó hacia la casa. Cuando se volvió hacia mí, su rostro seguía oculto, pero su voz resonó con un tono más grave. Espera aquí. No entres a menos que te lo diga. El caballo relinchó suavemente y sentí que sus ojos brillaban con un rojo intenso, como brasas. Quería llorar, pero sabía que no podía mostrar debilidad. Cuando el charro entró en la casa, aproveché el momento para moverme. Mis piernas temblaban, pero logré bajar del caballo. Intenté correr hacia el bosque, pero una fuerza invisible me empujó hacia el claro. Fue entonces cuando escuché el llanto. Venía de la casa. Era inconfundible, era Gabriel. Corrí hacia la puerta, ignorando las advertencias del charro. La madera crujió bajo mis pies mientras entraba en la oscuridad. La casa estaba fría, más fría de lo que debería estar. La única luz provenía de velas parpadeantes que lanzaban sombras alargadas en las paredes. ¿Gabriel? Mi voz era un susurro, pero el llanto continuaba. Seguí el sonido hasta una habitación al final del pasillo. Allí, en el suelo, estaba Gabriel. Estaba de espaldas, encogido y abrazando sus rodillas. Gabriel. Me lancé hacia él, pero cuando lo toqué, su cuerpo se desmoronó como si fuera ceniza. Un frío mortal recorrió mi cuerpo. Retrocedí, pero antes de que pudiera escapar, la puerta se cerró de golpe y la figura del charro negro apareció en la esquina de la habitación. Te dije que no entraras. Su voz era más profunda, llena de algo que solo podía describir como ira contenida. ¿Qué le hiciste a mi hermano? Grité, las lágrimas corriendo por mi rostro. Tu hermano nunca estuvo aquí. Lo que viste fue una ilusión, un reflejo de tu miedo. Me acorraló contra la pared, su figura imponente llenando la habitación. Pero ahora que has entrado, no puedes salir. No sin pagar un precio. Haré lo que sea, dije, apenas capaz de hablar. El charro negro inclinó la cabeza, como si estuviera evaluando mi respuesta. Luego extendió una mano, y en ella apareció una moneda antigua, de oro opaco y gastado. Esta moneda representa tu libertad. Si la tomas, puedo devolverte al mundo de los vivos. Pero tiene un costo. ¿Qué costo? Tu hermano. El mundo pareció detenerse. Me negaba a creerlo, pero algo en su tono me decía que no estaba mintiendo. No puedo hacer eso. El charro negro se rió, un sonido hueco que resonó como un trueno. Entonces tú también te quedarás aquí. No sabía qué hacer. Mi mente estaba en caos, pero una pequeña voz en mi interior me dijo que había otra manera. Recordé algo que mi abuela solía decir: los espíritus solo tienen poder sobre ti si se los das. Sin pensarlo mucho, me lancé hacia la moneda, pero no para tomarla, sino para lanzarla al suelo. El charro negro gruñó, y el suelo bajo mis pies comenzó a temblar. Pero algo cambió. La casa empezó a desmoronarse, las paredes se agrietaron, y la luz de las velas se extinguió. Corrí, sin mirar atrás, siguiendo un camino que no podía ver pero que sentía en mi interior. Cuando abrí los ojos, estaba de nuevo en el bosque, con el muñeco de Gabriel en mis manos. La luz del amanecer iluminaba el sendero, y mi casa estaba a la vista. Corrí hacia la puerta, gritando por mi madre. Cuando ella salió, se arrodilló y me abrazó como si hubiera regresado de la muerte. Gabriel estaba en casa, dormido en su cama como si nada hubiera pasado. Nunca hablé de lo que ocurrió esa noche,
pero cada vez que el bosque susurra con el viento, sé que el charro negro sigue allí, esperando al próximo que se atreva a cruzar su camino. La leyenda del charro negro. La curiosidad nos mató. Aunque no de inmediato. Fue lenta, como un veneno que se infiltra poco a poco hasta que no hay escapatoria. Todo comenzó una noche de luna llena, cuando decidimos investigar la leyenda del charro negro. Éramos 5, José, el líder autoproclamado, siempre en busca de algo que probara su valentía, Ana, con su sonrisa nerviosa pero un alma audaz, Mauricio, el escéptico que nunca creía en nada, Laura, cuya curiosidad solo era superada por su miedo a quedarse fuera de cualquier aventura, y yo, el que solía ser la voz de la razón, aunque esa noche también fallé. Habíamos escuchado las historias desde niños. El charro negro, un hombre vestido impecablemente con un traje negro, montado en un caballo oscuro como la noche, que aparecía para ofrecerte riquezas o condenarte al sufrimiento eterno. Era una leyenda para asustar a los niños, algo que los ancianos susurraban con respeto, pero en nuestra juventud y arrogancia lo tomamos como un reto. Había un pueblo abandonado en las afueras, San Pedro de las Lágrimas. Decían que el charro negro había sido visto allí, rondando las ruinas de lo que alguna vez fue una comunidad próspera. La idea de explorarlo nos pareció irresistible. Vamos a demostrar que es solo un cuento, dijo José, y nosotros lo seguimos. Llegamos en 2 autos al atardecer. El aire tenía un peso extraño, como si el mismo bosque que rodeaba el pueblo quisiera advertirnos que no siguiéramos adelante. Pero no nos detuvimos. Dejamos los autos al borde del camino y caminamos los últimos metros hasta la entrada del pueblo. San Pedro era un esqueleto de lo que alguna vez había sido. Las casas de adobe estaban agrietadas y cubiertas de maleza, las puertas colgaban de sus bisagras y las ventanas eran huecos oscuros que parecían ojos vigilantes. Había un silencio inquietante, roto solo por el crujido de nuestras pisadas y el susurro del viento. Llegamos al centro del pueblo, donde estaba la iglesia, o lo que quedaba de ella. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y la cruz del campanario había caído, quedando torcida en el suelo. Fue allí donde encontramos el primer signo. En el altar había una moneda dorada. Parecía antigua, su superficie gastada pero brillante bajo la luz de la linterna. José la levantó, ignorando nuestras protestas. Debe valer algo, dijo con una sonrisa triunfal. Pero en cuanto la moneda estuvo en sus manos, el aire se volvió helado. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y supe, sin saber cómo, que habíamos cometido un error. Tal vez deberíamos dejarla, sugirió Laura, pero José no la escuchó. Guardó la moneda en su bolsillo y continuó explorando, ignorando las miradas nerviosas del resto. Fue entonces cuando lo escuchamos por primera vez, un relincho distante, profundo y resonante. Nos miramos entre nosotros, buscando confirmación de que no había sido imaginación. Seguramente es un caballo salvaje, dijo Mauricio, pero nadie le creyó. Mientras avanzábamos por el pueblo, el ambiente se volvió más opresivo. Las sombras parecían moverse con vida propia y el sonido de cascos resonaba cada vez más cerca. Intenté convencerlos de que regresáramos, pero José no quería escuchar. Llegamos a una casa grande, posiblemente la mansión del alcalde en sus tiempos de gloria. La puerta estaba entreabierta y José, por supuesto, quiso entrar. Dentro había muebles cubiertos de polvo y telarañas, pero lo más inquietante era el cuadro en la pared, un hombre con un traje negro y un sombrero de ala ancha. Sus ojos parecían seguirnos. Es él, susurró Ana, y nadie tuvo que preguntar a qué se refería. De repente, un ruido estruendoso nos sobresaltó. Era como si algo pesado hubiera caído justo afuera. Salimos corriendo y lo vimos, un caballo negro, enorme, con ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Encima estaba el charro negro. No sé cómo describir lo que sentí al verlo. No era solo miedo, era algo más profundo, una sensación de que estaba frente a algo que no debería existir. No dijo una palabra, pero su presencia era una amenaza suficiente. Corran, dije, y lo hicimos. Nos dispersamos sin plan alguno, cada quien tomando un camino diferente. Yo corrí hacia el bosque, escuchando los cascos del caballo persiguiéndome. Mis piernas temblaban y mi respiración era un jadeo desesperado.
No podía detenerme. Cuando finalmente me detuve, estaba solo. La luna apenas iluminaba el lugar y todo estaba en silencio. Intenté llamarlos, pero mi voz era un eco que se perdía entre los árboles. Fue entonces cuando escuché el susurro. No debiste venir. Giré sobre mis talones, buscando el origen, pero no había nadie. El susurro se convirtió en una risa baja, gutural, que parecía venir de todas partes. Logré volver al pueblo, donde encontré a Ana. Estaba temblando, abrazada a sí misma. Me dijo que había visto a Mauricio, pero que el charro negro lo había alcanzado. Intenté tranquilizarla, pero yo también estaba al borde del pánico. «¿Quiere algo?», dijo Ana. «¿Quiere que paguemos?». No entendí sus palabras hasta que vi a José. Estaba en el centro de la plaza, de rodillas, con la moneda en la mano. Frente a él estaba el charro negro, imponente sobre su caballo. «Devuélveme lo que es mío», dijo el charro, su voz como un trueno. José, aterrorizado, dejó caer la moneda al suelo. Pero no fue suficiente. El charro extendió una mano, y José comenzó a gritar. Algo invisible lo arrastró hacia el bosque, sus gritos desapareciendo en la distancia. Ana y yo corrimos hacia Laura, que también había regresado al pueblo. Estaba llorando, diciendo que había visto a Mauricio y que él también había sido llevado. «Tenemos que salir de aquí», dije, pero no había salida. El silencio del pueblo abandonado era espeso, como si el aire mismo estuviera cargado de secretos que nadie se atrevía a desenterrar. Caminamos con cautela, nuestras linternas lanzando haces de luz que parecían apenas rasgar la oscuridad. Cada paso resonaba con un eco que se multiplicaba en la quietud opresiva. Había algo profundamente inquietante en este lugar. Las ventanas de las casas desiertas nos devolvían miradas ciegas y el viento susurraba a través de las grietas de las paredes como si intentara advertirnos. Pero nosotros, tercos y movidos por la curiosidad, ignoramos todas las señales. «¿Estás seguro de que este es el lugar correcto?», preguntó Ana, su voz temblando ligeramente. «Lo es», respondí, aunque mi seguridad se tambaleaba. Había investigado lo suficiente como para saber que este pueblo, llamado Santa Lucía, tenía una historia oscura ligada al charro negro. Según las historias, aquí había hecho su última aparición antes de que el lugar quedara completamente desierto. La leyenda hablaba de un hombre alto, vestido impecablemente con un traje de charro negro, montado en un caballo tan oscuro como una noche sin luna. Se decía que ofrecía riquezas inimaginables a quienes se cruzaban en su camino, pero el precio siempre era su alma. «Esto es una locura», murmuró Diego, el más escéptico del grupo. Pero incluso él no podía ocultar el nerviosismo que lo invadía. Nos detuvimos en el centro del pueblo, frente a la iglesia derruida. El campanario, torcido y roto, parecía apuntar al cielo como una advertencia silenciosa. Era aquí donde, según los relatos, había ocurrido el último encuentro con el charro negro. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Ana, abrazándose a sí misma para protegerse del frío que no parecía natural. Antes de que pudiera responder, un sonido bajo y retumbante llenó el aire. Un galope. Nos quedamos congelados, nuestras linternas temblando en nuestras manos. El sonido se hacía más fuerte, como si algo enorme se acercara desde las sombras. «No puede ser», susurró Diego, su rostro pálido como el de un cadáver. El galope se detuvo repentinamente y el silencio cayó de nuevo, más pesado que antes. Entonces lo vimos. En la penumbra, una figura emergió. Era alto, más de lo que cualquier hombre debería ser. Su traje negro relucía bajo la escasa luz de nuestras linternas y su sombrero de ala ancha proyectaba una sombra que ocultaba su rostro. Pero lo más inquietante eran sus ojos, dos puntos rojos brillantes que parecían perforar nuestras almas. «¿Qué buscan aquí?». Su voz era profunda y resonante, como el eco de un trueno lejano. Nadie pudo responder. Estábamos paralizados, atrapados por su presencia. Fue entonces cuando lo vi. La figura del charro negro avanzó lentamente hacia nosotros, y cada paso resonaba como si el suelo mismo temiera su peso. Intenté hablar, explicar por qué habíamos venido, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Sentía un miedo primordial, algo que iba más allá de la razón. «¿Vinieron por riqueza?», preguntó, y su voz pareció envolvernos en un frío gélido. «No, solo queríamos», comencé, pero él levantó una mano enguantada, silenciándome al instante. «La curiosidad tiene un precio», dijo.
Y entonces el aire se llenó de risas. Risas que no provenían de él, sino de las sombras que nos rodeaban. Eran voces distorsionadas, como si cientos de almas atrapadas se burlaran de nosotros. Ana gritó y retrocedió, pero el charro negro simplemente extendió un dedo hacia ella. Antes de que pudiera moverse más, quedó inmóvil, sus ojos abiertos de par en un terror indescriptible. ¿Qué le hiciste?, gritó Diego, dando un paso adelante. Pero el charro negro simplemente inclinó la cabeza. Ella sabrá lo que es cargar con su curiosidad. Ahora, los demás. El frío se intensificó y las risas se convirtieron en gritos. Algo en las sombras comenzó a moverse, rodeándonos. Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. Sentía que las sombras mismas se aferraban a mí, robándome el calor y la fuerza. Diego también estaba atrapado, y podía ver el pánico en sus ojos mientras luchaba por liberarse. Pero era en vano. Las sombras nos apretaban, y podía sentir como algo me susurraba al oído, palabras que no entendía pero que llenaban mi mente de un terror abrumador. Cuando finalmente recuperé el control de mis piernas, el charro negro estaba a solo un paso de mí. En sus manos sostenía una cadena dorada que parecía brillar con una luz propia. Elijan, dijo. Uno de ustedes debe quedarse aquí, con sus secretos y pecados. Los demás podrán marcharse. Diego me miró, y yo lo miré a él. No necesitábamos palabras para saber lo que ambos pensábamos. No había una elección fácil, y sabíamos que cualquiera que se quedara no tendría un destino agradable. Pero antes de que pudiera decir algo, Diego dio un paso adelante. «Espera», grité, pero el charro negro ya había colocado la cadena alrededor de su cuello. «Eres valiente», dijo el charro, aunque su tono no mostraba admiración ni respeto. «Pero el valor no redime el alma». Con esas palabras, Diego desapareció. No hubo un grito, ni un destello de luz. Simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera existido. Ana y yo quedamos solos frente al charro negro, que ahora nos miraba con esos ojos rojos incandescentes. «Recuerden esto», dijo. «La curiosidad tiene un precio, y siempre se paga». El mundo pareció girar a nuestro alrededor, y cuando recuperé la conciencia, estaba de vuelta en el auto, con Ana a mi lado. El pueblo había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Regresamos a casa en silencio, incapaces de procesar lo que había sucedido. Pero sabíamos que Diego nunca regresaría, y lo que habíamos presenciado esa noche permanecería con nosotros para siempre. Sabíamos que no podíamos contárselo a nadie. ¿Quién nos creería? Sin embargo, algo más nos atormentaba, las palabras del charro negro. La curiosidad tiene un precio, y aún no sabíamos si habíamos pagado todo lo que nos correspondía. El charro negro y el pacto. Había hecho todo lo que estaba en mis manos para salvarla. Vendí el auto, la casa, y acumulé deudas que nunca podría pagar. Pero nada funcionó. Mi hija seguía postrada en esa cama de hospital, tan frágil que parecía que el viento podría llevársela. Aquella noche estaba en el pueblo, caminando sin rumbo después de una cita con los médicos que no me habían dado esperanza alguna. Los callejones oscuros parecían más largos de lo usual y el aire estaba cargado, como si anunciara una tormenta que nunca llegaría. ¿Por qué a ella?, murmuré al cielo, mi voz rota por la desesperación. Entonces lo vi. El hombre estaba ahí, en medio de la plaza vacía, montado en un caballo negro como la noche misma. Su sombrero de ala ancha ocultaba su rostro, pero sus ojos brillaban con un resplandor carmesí que me heló la sangre. Las monedas que adornaban su chaqueta tintineaban con un sonido metálico cada vez que el caballo movía sus patas. ¿Tanto desea salvarla?, preguntó con una voz profunda que parecía venir de todas partes a la vez. No pregunté quién era ni de dónde había salido. En ese momento, nada más importaba. Haré lo que sea necesario. El charro negro, porque no había duda de que era él, descendió del caballo con una elegancia antinatural. Su figura parecía más alta de lo humanamente posible, y cada paso que daba resonaba en el suelo como un trueno distante. Hay un precio para todo, hombre. ¿Estás dispuesto a pagar? Mi garganta estaba seca, pero logré asentir. No necesitaba saber más. Ella vivirá, continuó, su tono suave pero cargado de un peligro latente.
pero a cambio, deberás darme algo a mí, lo que quieras. Mi vida, mi alma, lo que sea. El charro negro rió, un sonido grave que hizo eco en la plaza vacía. No tan rápido. Te diré cuándo y cómo. Hasta entonces, disfruta del tiempo que le queda. Antes de que pudiera responder, él desapareció. El caballo, el hombre y el sonido de las monedas se desvanecieron como si nunca hubieran estado allí. A la mañana siguiente, los médicos no podían explicarlo. Mi hija, que apenas respiraba la noche anterior, estaba despierta, sonriendo como si nunca hubiera estado enferma. Fue un milagro, decían. Pero yo sabía la verdad. Los días se convirtieron en semanas, y luego en meses. Ella recuperó fuerzas, volvió a la escuela y todo parecía normal. Sin embargo, yo vivía en un estado constante de ansiedad. Cada vez que escuchaba un ruido extraño en la noche o veía una sombra moverse en el rincón de mi visión, pensaba que era él. El charro negro no olvidaría nuestro trato. Un año después de aquella noche, las cosas empezaron a cambiar. Todo comenzó con pequeños detalles, un reloj que se detenía siempre a la medianoche, el sonido de cascos en el asfalto aunque no hubiera caballo cerca, y un aroma a azufre que llenaba el aire sin razón aparente. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, encontré una figura esperándome en la entrada de mi casa. Era una anciana, envuelta en un rebozo negro. «Sabes que vendrá por ti, ¿verdad?», dijo sin mirarme a los ojos. «¿Quién?». «El charro. Nadie escapa de él. Pero aún puedes deshacer el trato». Supe que debía escucharla, aunque no quería. «Ve al lugar donde lo encontraste. Lleva algo que le pertenezca y devuélvelo antes de la medianoche. Pero recuerda, el precio siempre se paga». La mujer desapareció tan rápido como había aparecido, dejándome con más preguntas que respuestas. Esa noche no pude dormir. Recordaba cada detalle de nuestro encuentro, las monedas, el caballo, el sombrero. ¿Qué podía devolverle si nada de eso era mío? Entonces lo entendí, el pacto no se trataba de objetos, se trataba de su voluntad. Tomé a mi hija dormida en brazos y conduje al lugar donde lo había visto por primera vez. Era una locura, pero no tenía elección. La plaza estaba vacía como aquella vez, y el aire era igual de denso. «Aquí estoy», grité, sintiendo que mi voz apenas rompía el silencio. «Dime qué quieres de mí». El sonido de cascos resonó en la distancia, y él apareció, tan imponente como lo recordaba. «¿Quieres deshacer el trato?», preguntó con una calma aterradora. «Quiero pagar lo que debo, pero no a costa de ella». El charro negro inclinó la cabeza, estudiándome. «El precio no cambia. Si no me das lo que acordamos, tomaré algo aún más valioso». No entendí lo que quería decir hasta que vi a mi hija abrir los ojos. Sus pupilas estaban negras como el abismo, y en su rostro se dibujó una sonrisa que no le pertenecía. «Papá», dijo, con una voz que no era la suya. «¿Por qué me trajiste aquí?». Mi corazón se detuvo. «Tienes hasta la medianoche», sentenció el charro. «Devuélvemela, o será mía para siempre». No había tiempo para pensar. Caí de rodillas y supliqué, pero él no mostró compasión. «Mi vida», dije entre sollozos. «Tómame a mí». El charro negro rió de nuevo. «No puedes negociar con algo que ya era mío desde el principio». Entonces entendí la verdadera naturaleza del pacto. No había forma de escapar. Si no entregaba a mi hija, él tomaría todo lo que amaba. Cuando el reloj marcó la medianoche, supe que había tomado mi decisión. «Llévame, pero déjala ir». El charro negro asintió lentamente. Sus ojos carmesí brillaron por última vez antes de que todo se desvaneciera. Desperté en la plaza, solo. Mi hija estaba en casa, dormida y sana, como si nada hubiera pasado. Pero algo en mí había cambiado. Mi reflejo en los espejos no era el mismo. Mis ojos parecían vacíos, y cada vez que hablaba, sentía un eco extraño en mi voz. Había salvado a mi hija, pero sabía que el precio no había sido solo mi vida. El charro negro se había llevado algo más, mi alma. La venganza del charro negro. Todo comenzó como una broma. Una idea absurda nacida entre cervezas y risas, en una noche donde la realidad y la superstición parecían no tener fronteras claras. Éramos 4, yo, Luis, Gabriela y Andrés. Amigos de toda la vida que,
como muchos otros en nuestro pequeño pueblo, habíamos crecido escuchando las leyendas del charro negro. Se decía que era un espíritu vengativo, montado en un caballo tan negro como la noche, que aparecía para castigar a los ambiciosos y a los curiosos que se atrevían a burlarse de lo desconocido. Pero para nosotros, esas historias eran cuentos de abuelos, relatos para asustar a los niños antes de dormir. Fue Luis quien lo propuso. ¿Y si hacemos un altar para invocarlo?, dijo con una sonrisa burlona. Vamos, solo por diversión. Grabamos un video y se lo mostramos a los demás. Seguro será un éxito. Gabriela fue la primera en reír, siguiéndole el juego. Yo dudé, pero Andrés, siempre competitivo, no quiso quedarse atrás. ¿Y si aparece de verdad?, pregunté, medio en broma, medio en serio. Entonces le pedimos un autógrafo, contestó Luis, estallando en carcajadas. Esa misma noche decidimos llevar a cabo nuestro plan. No sabíamos que con esa decisión habíamos sellado nuestro destino. Nos dirigimos al terreno baldío en las afueras del pueblo, un lugar desolado que la gente evitaba por las historias que lo rodeaban. Según la leyenda, el charro negro había sido visto ahí por última vez, persiguiendo a un hombre que nunca regresó. Llevamos velas negras, monedas y un sombrero viejo que Luis encontró en casa de su abuelo. Todo para montar una especie de altar improvisado. Mientras Luis y Gabriela decoraban el lugar, Andrés y yo nos encargamos de grabar. Charro negro, venimos a retarte, dijo Luis en tono burlón, alzando el sombrero como si estuviera invocándolo. Gabriela añadió, entre risas, si realmente existes, demuéstralo. Estamos aquí para conocerte. El viento, que había estado calmado, sopló con fuerza de repente, apagando las velas. Nos miramos entre risas nerviosas, atribuyéndolo a la casualidad. Pero en el fondo, sentí un escalofrío que no pude ignorar. Debe ser el viento, dijo Andrés, aunque su tono delataba una pizca de duda. Recogimos nuestras cosas y regresamos al pueblo, riendo de nuestra propia estupidez. Pensábamos que la noche terminaría ahí. Qué equivocados estábamos. Fue al día siguiente cuando comenzaron los incidentes. Todo empezó con Luis. En la madrugada, recibió una llamada desde un número desconocido. No había voz al otro lado, solo el sonido de cascos resonando y un tintineo metálico que parecía monedas cayendo al suelo. Debe ser alguien del pueblo, dijo, restándole importancia cuando nos contó. Seguro quieren asustarnos por la broma de anoche. Esa misma noche, Gabriela escuchó pasos afuera de su casa. Cuando miró por la ventana, vio una figura montada en un caballo negro, inmóvil, bajo la luz de la luna. Me quedé helada, dijo al día siguiente, su rostro pálido. Pero cuando volví a mirar, ya no estaba. Yo no quise admitirlo, pero también había sentido algo extraño. Durante la noche, el aire en mi habitación se volvió helado y un fuerte olor a azufre llenó el ambiente. Intenté convencerme de que era mi mente jugándome trucos. Sin embargo, cuando Andrés no apareció al día siguiente, supimos que algo estaba muy mal. Fuimos a buscarlo a su casa, pero no había rastro de él. Sus padres dijeron que no había regresado la noche anterior. En su habitación, encontramos su teléfono en el suelo, con la pantalla rota. Al encenderlo, vimos que su última llamada había durado solo unos segundos. Como la de Luis, provenía de un número desconocido. El miedo comenzó a calar en nosotros. La leyenda del charro negro no era solo un cuento, y habíamos cometido un error al burlarnos de él. Esa noche, los tres nos reunimos en mi casa. Luis y Gabriela no querían regresar a las suyas, y yo tampoco quería estar solo. Sellamos puertas y ventanas, dejando todas las luces encendidas. ¿Qué hacemos si aparece?, preguntó Gabriela, con la voz quebrada. No lo sé, admití. Pero tenemos que encontrar a Andrés. Luis estaba inquieto, caminando de un lado a otro de la sala. De repente, se detuvo y señaló hacia la ventana. ¿Vieron eso? Corrimos a mirar, pero no había nada. Solo la calle vacía, iluminada por la tenue luz de las farolas. Debemos ir al terreno baldío, dijo, decidido. Si es el charro negro, es ahí donde comenzó todo. Con linternas en mano, volvimos al lugar donde habíamos hecho el ritual. El terreno estaba desierto, pero el aire era aún más pesado que la primera vez. Cada paso resonaba como un eco y el viento parecía susurrar palabras incomprensibles. De repente, lo vimos. El charro negro estaba allí, montado en su caballo,
tan imponente como lo describían las leyendas. Sus ojos brillaban con un resplandor rojo, y en su mano llevaba un látigo que chasqueó en el aire, haciendo que retrocediéramos instintivamente. ¿Buscan algo?, preguntó con una voz profunda que parecía resonar en nuestras cabezas. Queremos a nuestro amigo, dije, tratando de sonar valiente aunque mis piernas temblaban. No queremos problemas. El charro negro rió, un sonido grave y aterrador. Las bromas tienen consecuencias, dijo. Él ya pagó su precio. Ahora les toca a ustedes. Luis, en un acto de desesperación, intentó correr, pero el charro chasqueó su látigo y lo detuvo en seco. Luis cayó al suelo, inmóvil, como si una fuerza invisible lo hubiera paralizado. Gabriela gritó, pero yo la agarré del brazo. Sabía que correr no era una opción. ¿Qué quieres de nosotros?, pregunté, mi voz quebrada. Respeto, respondió. Y un pago por su insolencia. Entendí lo que quería decir. Solo uno de nosotros podía salir de allí. Yo fui quien propuso la broma, dijo Luis, su voz apenas un susurro. Déjalos ir. El charro negro inclinó la cabeza, como si estuviera considerando la oferta. Luego, desmontó de su caballo y se acercó a Luis. Cada paso resonaba como un trueno en la noche. Acepto tu sacrificio, dijo, levantando el látigo. Antes de que pudiera reaccionar, Luis desapareció. No quedó rastro de él, ni siquiera el cuerpo. Gabriela y yo nos quedamos en silencio, incapaces de procesar lo que acabábamos de presenciar. Váyanse, dijo el charro negro, volviendo a montar su caballo. Pero recuerden, la curiosidad tiene un precio. Regresamos al pueblo en silencio, con el peso de lo que habíamos visto aplastando nuestras almas. Nunca encontramos a Andrés ni a Luis. Sus desapariciones quedaron como un misterio y nosotros guardamos el secreto. Las leyendas no son solo cuentos para asustar. Son advertencias. Y aprendimos, demasiado tarde, que burlarse de ellas puede tener consecuencias fatales. La maldición de la familia. Desde que tengo memoria, el silencio en nuestra familia siempre estuvo cargado. No era el tipo de silencio que nace del cansancio o de la paz, sino uno denso, como si algo oscuro estuviera al acecho. Nadie hablaba de ello directamente, pero lo sentíamos en las miradas evitadas, en los susurros ahogados y en las oraciones repetidas con una urgencia que nunca entendí completamente. No fue hasta que mi padre murió que todo salió a la luz. Su muerte fue extraña, súbita. Los doctores no encontraron causa aparente. Simplemente cayó al suelo un día, con los ojos abiertos y un miedo indescriptible grabado en su rostro. Fue entonces cuando mi abuela, la matriarca de la familia, finalmente habló. «Estamos malditos», dijo, rompiendo el silencio de años. Mis hermanas y yo la miramos incrédulos, esperando que continuara. Ella habló con una calma que me puso los pelos de punta. «Es el charro negro. Hace generaciones, un error imperdonable lo ató a nosotros. Hasta que paguemos nuestra deuda, nos seguirá cobrando, uno por uno». Al principio pensamos que eran delirios de una mujer anciana destrozada por la pérdida de su hijo. Pero entonces comenzaron las señales. Fue mi hermana menor, Sofía, quien lo vio primero. Estaba en su habitación, preparando sus cosas para la escuela, cuando escuchó el sonido de cascos resonando afuera. Pensando que era algún caballo perdido, aunque nadie en la vecindad tenía caballos, miró por la ventana. Allí estaba, un hombre alto y delgado, vestido de negro, con un sombrero tan grande que ocultaba su rostro. Montaba un caballo oscuro como la noche misma. Según me contó, no se movía, simplemente estaba allí, como si esperara algo. Cuando nos lo dijo en la cena, mi abuela se llevó las manos al pecho y rezó en voz alta. «Es él», dijo. Vino a recordarnos que el tiempo se agota. Intenté tranquilizar a Sofía, pero en el fondo también sentía miedo. Desde entonces, las noches en casa se volvieron insomnes. Cada sonido se sentía amplificado, y el eco de los cascos parecía resonar incluso cuando no estaban. Decidí investigar. Si el charro negro era real y tenía algo contra nuestra familia, debía haber alguna forma de detenerlo. Fui al desván, un lugar que mi abuela nos había prohibido visitar. Entre el polvo y las cajas olvidadas, encontré un diario.
Pertenecía a un ancestro nuestro, un hombre llamado Esteban, que había vivido hace más de un siglo. En las páginas amarillentas se narraba una historia que me heló la sangre. Esteban había sido un hombre ambicioso que, en su desesperación por salvar sus tierras de la ruina, buscó la ayuda del charro negro. Este le prometió riquezas a cambio de una cosa, el alma de su descendencia. Esteban aceptó, creyendo que no viviría para ver las consecuencias. El diario terminaba con un único consejo: si el charro viene por ti, no aceptes nada de lo que te ofrezca. Pero si ya has tomado algo, entonces prepara tu redención. Solo un sacrificio puede romper la maldición. A las pocas semanas, mi hermana mayor, Lucía, comenzó a comportarse de manera extraña. Decía que escuchaba voces llamándola por las noches. Una madrugada, la encontramos caminando descalza hacia el bosque cercano, como si estuviera en trance. Cuando logramos despertarla, no recordaba nada. Solo repitió una frase, con la mirada perdida: Él me quiere a mí. Él viene por mí. Mi abuela decidió que era hora de buscar ayuda. Nos llevó con una curandera del pueblo, una mujer llamada Doña Teresa. Cuando le contamos nuestra historia, no pareció sorprendida. No son los primeros, dijo. Pero romper una maldición del charro negro no es fácil. Siempre cobra lo que se le debe. Nos dio una lista de cosas que debíamos reunir para realizar un ritual de protección: velas negras, sal y algo que perteneciera al primer miembro de la familia que hizo el pacto. Fue entonces cuando recordé el diario. Entre sus páginas había encontrado un pequeño medallón que supuse había sido de Esteban. La noche del ritual, todo en casa estaba envuelto en una tensión sofocante. Colocamos las velas en círculo y derramamos sal en el suelo, formando un límite que según Doña Teresa impediría que el charro cruzara. Ella comenzó a recitar oraciones en un idioma que no entendíamos, mientras sostenía el medallón. De repente, el viento comenzó a soplar con fuerza, apagando las velas. La oscuridad nos envolvió, y el sonido de cascos llenó la habitación. Allí estaba él, al otro lado del círculo de sal. Han jugado con fuego, dijo, con una voz que resonó en todo mi cuerpo. La deuda es mía, y la cobraré. Intenté mantenerme firme, pero mis piernas temblaban. Doña Teresa gritó: debes detenerlo. Pídele que te escuche. Con un esfuerzo sobrehumano, logré hablar. No somos culpables del pacto. No era nuestra elección. El charro negro se detuvo y nos miró, o al menos eso sentí, ya que sus ojos estaban ocultos bajo el ala de su sombrero. La sangre no olvida, dijo. Pero puede pagar con sangre. Uno de ustedes debe quedarse. El silencio que siguió fue insoportable. Nadie quería hablar, pero todos sabíamos lo que significaba. Finalmente, fue mi abuela quien dio un paso adelante. Soy la mayor. He vivido lo suficiente. Toma mi vida y deja a mi familia en paz. El charro negro inclinó la cabeza, como si estuviera considerando su oferta. Luego alzó una mano, y mi abuela cayó al suelo. No hubo gritos, solo un susurro de alivio en sus labios antes de que su corazón se detuviera. El charro montó su caballo y desapareció en la oscuridad, llevándose con él la maldición. Aún hoy, años después, me pregunto si todo terminó esa noche. La casa está más tranquila, y las señales han cesado, pero el peso de lo sucedido nunca nos abandonará. La sangre no olvida, y aunque la maldición haya sido rota, las cicatrices permanecen. El charro negro y el bosque de los muertos. La noche era espesa, casi tangible, cuando nos adentramos en el bosque de los muertos. Había escuchado sobre este lugar toda mi vida, una extensión de árboles retorcidos y sombras que parecían cobrar vida. Decían que el charro negro lo habitaba, atrapando a los incautos que osaban entrar. No estaba convencido de las historias, pero esa noche, la curiosidad y la adrenalina nos llevaron a tomar una decisión temeraria. Éramos 5, Luis, Elena, Sofía, Mario y yo. Todo comenzó como una apuesta entre amigos, una manera de probar nuestro valor. Nada de lo que cuentan es real, dijo Luis mientras encendía su linterna, proyectando sombras danzantes en el suelo cubierto de hojas secas. Espero que tengas razón, respondí, aunque una parte de mí comenzaba a sentirse inquieta. El bosque nos recibió con un silencio sepulcral.
Incluso el viento, que había soplado con fuerza en el camino hacia allí, parecía haberse detenido. Los árboles se alzaban como guardianes sombríos, sus ramas entrelazadas formando un techo oscuro que apenas dejaba filtrar la luz de la luna. Todo se sentía irreal, como si hubiéramos cruzado a otro mundo. ¿Qué tal si contamos una historia?, propuso Elena, intentando romper la tensión. Cualquiera menos la del charro negro, dijo Sofía, forzando una risa que sonó más nerviosa que divertida. ¿Por qué no? Estamos en su territorio, ¿no? Tal vez quiera escucharnos, bromeó Mario. Todos reímos, pero el eco de nuestras voces murió rápido entre los árboles, reemplazado por un silencio aún más opresivo. Fue entonces cuando lo escuchamos por primera vez, un relincho lejano, profundo y resonante. Nos detuvimos de golpe. ¿Un caballo?, preguntó Elena, con los ojos muy abiertos. Debe ser alguien que vive cerca, dijo Luis, aunque la duda en su voz era evidente. No hay casas por aquí. El bosque lleva abandonado décadas, respondí, recordando las historias que nos habían contado. El relincho se repitió, esta vez más cerca. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sin decirlo en voz alta, todos lo sabíamos, algo no estaba bien. Seguimos caminando, tratando de ignorar la creciente sensación de que estábamos siendo observados. Un par de horas después, encontramos un claro. En el centro había un árbol enorme y retorcido, sus ramas extendiéndose como garras hacia el cielo. Alrededor del tronco había velas encendidas, sus llamas titilando pese a la ausencia de viento. Esto no es normal, murmuró Sofía, retrocediendo un paso. Debe ser alguna broma de gente del pueblo, dijo Luis, aunque el sudor en su frente delataba su nerviosismo. Nos acercamos al árbol, incapaces de resistir la curiosidad. En el suelo, entre las velas, había un sombrero negro y un par de botas gastadas. Era como si alguien hubiera dejado su ropa justo ahí, esperando regresar por ella. Esto es muy extraño, dije, mientras un escalofrío recorría mi cuerpo. De repente, el aire pareció volverse más pesado. El relincho volvió, ahora tan cercano que sentí que provenía de justo detrás de nosotros. Nos giramos al unísono, pero no había nada. Es mejor que nos vayamos, dijo Elena, su voz temblorosa. Comenzamos a caminar de regreso, pero pronto nos dimos cuenta de que algo estaba mal. El camino que habíamos seguido ya no estaba. Los árboles parecían haberse movido, cerrándonos el paso. Esto no puede estar pasando, murmuró Mario, mirando alrededor con desesperación. Fue entonces cuando lo vimos. A la distancia, entre las sombras, una figura montada en un caballo negro nos observaba. Llevaba un sombrero ancho y su rostro estaba oculto por completo. ¿Quién está ahí?, gritó Luis, aunque su voz sonó más como un ruego que como un desafío. La figura no respondió. En lugar de eso, comenzó a avanzar hacia nosotros, su caballo moviéndose con una calma aterradora. Intentamos correr, pero nuestros pies parecían pesados, como si el suelo nos estuviera reteniendo. El charro negro, porque no podía ser otra cosa, se detuvo a unos metros de nosotros. Una risa baja y gutural resonó en el aire. ¿Qué buscan aquí?, preguntó, su voz como un eco que provenía de todas partes. No pudimos responder. El miedo nos paralizó. El charro negro inclinó la cabeza, como si estuviera estudiándonos. La curiosidad tiene un precio, dijo finalmente, y el suelo comenzó a temblar bajo nuestros pies. Elena fue la primera en caer, sus gritos desgarrando el silencio mientras desaparecía en la tierra. Intentamos sujetarla, pero fue en vano. Uno a uno, comenzamos a hundirnos, como si el bosque nos estuviera devorando. Lo último que vi antes de perder el conocimiento fue al charro negro, observándonos con esa calma inhumana. Cuando desperté, estaba solo. El bosque era el mismo, pero mis amigos habían desaparecido. En el suelo, junto a mí, había una nota escrita con una caligrafía antigua: no debiste venir. El camino de regreso fue un tormento. Cada sombra, cada ruido me hacía pensar que el charro negro estaba a punto de aparecer de nuevo. Cuando finalmente salí del bosque, me di cuenta de que había perdido algo más que a mis amigos. Algo dentro de mí se había roto y sabía que nunca volvería a ser el mismo. El pueblo nos recibió con indiferencia. Nadie creyó mi historia y las búsquedas en el bosque no dieron resultados. Mis amigos fueron declarados desaparecidos, y yo quedé marcado como el único testigo de una verdad que nadie quería aceptar. Ahora, cada vez que cierro los ojos,
veo al charro negro, su figura imponente y su mirada que promete un destino peor que la muerte. Sé que un día regresará por mí. Y esta vez, no habrá escape. El charro negro y el espejo maldito. Cuando vi el espejo por primera vez en el mercado de antigüedades, algo en él me llamó la atención. Su marco de madera oscura estaba exquisitamente tallado con patrones que parecían danzar bajo la luz tenue del atardecer. El vendedor, un hombre mayor con una voz ronca y un acento que no logré identificar, me advirtió: «Este espejo tiene historia, joven. No es para cualquiera». Lo tomé como una técnica de ventas y, aunque su precio era algo elevado, no pude resistirme. Había algo hipnótico en su reflejo, como si prometiera desentrañar secretos que nadie más podía ver. Cuando lo instalé en mi sala, su presencia dominó el espacio, haciendo que incluso el aire pareciera más denso. La primera noche fue tranquila, pero al día siguiente empezaron las cosas extrañas. Mientras me cepillaba los dientes frente al espejo del baño, creí ver algo moverse en el reflejo del espejo de la sala, justo en el ángulo donde podía distinguirlo desde la puerta. Me congelé, pero cuando volteé, no había nada. Supuse que era mi imaginación y traté de ignorarlo, pero la sensación no desapareció. Esa misma noche, mientras leía en el sofá, sentí una extraña frialdad emanando del espejo. Al levantar la vista, vi algo que me heló la sangre. Mi reflejo estaba allí, pero no estaba solo. Una figura oscura, un hombre con sombrero de charro y traje negro, se erguía detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Cuando miré de nuevo al espejo, el hombre ya no estaba. Decidí que era hora de acostarme. Tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero los sueños no me dieron tregua. Soñé con el charro negro, con su rostro oculto en sombras y una voz profunda que me decía: «No debiste traerme aquí». Desperté sudando y con un dolor de cabeza pulsante. Durante el desayuno, intenté ignorar lo que había pasado, pero cada vez que mi mirada se cruzaba con el espejo, sentía como si algo me observara desde dentro. Pasaron días, y los fenómenos se intensificaron. Voces susurrantes llenaban la sala en la madrugada, sombras cruzaban el reflejo cuando no había nadie, y mi propio reflejo comenzó a comportarse de manera extraña. A veces me miraba fijamente, incluso cuando yo no lo hacía. Busqué información sobre el espejo, pero no encontré nada concluyente. Finalmente, regresé al mercado de antigüedades, pero el puesto del vendedor había desaparecido. Nadie recordaba haberlo visto, lo que solo aumentó mi desesperación. Una noche, decidí enfrentar lo que fuera que estuviera ocurriendo. Me senté frente al espejo con una vela encendida y comencé a hablarle como un loco. «¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me estás atormentando?». El espejo permaneció en silencio, pero de repente, la llama de la vela se apagó. Una risa baja y gutural resonó desde el cristal. La figura del charro negro apareció nuevamente, esta vez con claridad. Su rostro seguía oculto, pero su presencia llenaba la habitación con una energía opresiva. «Tú me trajiste aquí», dijo con una voz que pareció vibrar en mi cráneo. «Y ahora debes pagar el precio». «¿Qué precio?», grité, mi voz temblando. El charro señaló el espejo, y al hacerlo, el vidrio comenzó a agrietarse, revelando escenas que no comprendía: caballos galopando en la oscuridad, un duelo a pistola, un hombre enterrando algo bajo un árbol. Finalmente, me vi a mí mismo, comprando el espejo en el mercado. El reflejo del vendedor se transformó en el charro negro. Comprendí que no era una advertencia, era una sentencia. El charro continuó: «Este espejo guarda las almas de aquellos que se cruzan en mi camino. Ahora también guardará la tuya». En ese momento, el espejo explotó en 1000 pedazos. La habitación quedó sumida en la oscuridad y el silencio era tan profundo que dolía. Cuando encendí la luz, los fragmentos del espejo estaban esparcidos por el suelo, pero cada uno reflejaba algo distinto: partes de la sala, pero también lugares y figuras que no pertenecían a mi mundo. Desde entonces, no puedo escapar de su influencia. Aunque el espejo ya no está entero, siento que el charro negro sigue observándome desde cada superficie reflejante. Mi reflejo ya no es solo mío. Cuando paso junto a un vidrio o un charco, lo veo ahí, esperando,
recordándome que mi deuda aún no está saldada. El espejo era solo el principio. Ahora entiendo que, al igual que otros antes que yo, estoy atrapado en un juego del que no se puede escapar. Y cada noche, cuando las sombras crecen, escucho su voz en la oscuridad. El precio siempre se paga. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.